Hablaremos esta noche de Teseo. Teseo es el héroe del Ática, o sea, de la región vecina a Atenas. Sus hazañas son innumerables. Vamos a contar algunas de ellas, pero no todas, y especialmente no la principal, que es la de haber entrado al laberinto de Creta para enfrentar al Minotauro. Entró a aquel laberinto en el que todos se perdían, con un hilo que una chica llamada Ariadna le dio como recurso para no perderse. Iba desenrollando el hilo y después cuando quería volver agarraba por donde estaba el hilo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, pero eso era lo que no íbamos a contar. Claro, me está contando. Así que no me haga perder el tiempo. Era hijo, Teseo, de Etra y Egeo. Egeo como el mar. Era el rey de Atenas que después dio nombre al mar Egeo, que en aquel entonces se llamaba Scalabrini Ortiz. Sus primeros años lo pasó en Tresén, no lejos de Atenas, pero a 50, 60 kilómetros. Lo habían dejado con el abuelo Piteo. Qué lindo nombre para un abuelo, ¿no? Ya que su padre, Egeo, que gobernaba en Atenas, temía a los Palántidas, que eran también sobrinos, ¿no? Unos sobrinos atorrantes, por cuestiones de poder y herencia, lo querían derrocar. Entonces, para que el niño Teseo no estuviera en peligro, lo mandó a Tresén. Cuando Egeo dejó a su hijo en Tresén y partió hacia Atenas, le dijo a la madre, lo dejó con la madre, y dice, mirá, acá atrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias. Son para Teseo. Dice, el muchacho, llegada a la edad suficiente para mover esta roca por sí solo, deberá calzarse las sandalias y tomar la espada que hay debajo de la roca para recorrer el camino entre Tresén. Entre Tresén es difícil, ¿no? Sí. Y Atenas, y evitar así que los Palántidas actúen contra su padre, que vengo a ser yo. Eso es lo que dijo Egeo. Y se fue. Y la mujer le habrá dicho, ¿pero qué? ¿No pensás volver en muchos años? Y él habrá dicho, no. Bueno. Pero este le habrá dicho, No, señor. es una situación conjetural a la que el historiador debe combatir. Es contrafáctico. A los 16 años, finalmente, Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso e inteligente. Entonces fue, movió la roca, tomó las sandalias, empuñó las sandalias, se puso la espada, bueno, algo, y se encaminó hacia Atenas. Entre otras cosas quería imitar a su primo Heracles, a quien admiraba mucho, ¿no? Ustedes conocen a Heracles, el de las hazañas. Teseo era medio testarudo, ¿no? A pesar de los ruegos de su mamá, no fue a Atenas por mar. La madre le dice, ay, anda por mar. Y él dice, insistió en tomar la ruta terrestre a Atenas, que corría a lo largo del istmo de Corinto. Y allí estaba lleno de malandras. Y él dice, a mí me gusta enfrentar a los malandras. Y se fue. Y este fragmento de la historia es extraordinario. El istmo estaba plagado de bandidos y de monstruos. Y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Primera parada, digamos. Allá en Epidauro lo atacó Perifetes. Perifetes el Rengo. No está mal el Rengo Perifetes. No. Es un personaje de tango, evidentemente. Parece que el Rengo poseía una gran maza, con Z, de bronce, con la que solía matar a los caminantes directamente. Para ahí vos pasabas, pum, te mataba. Bueno, Teseo pasó, le arrancó la maza de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó a todas partes con orgullo la maza de Perifetes. Iba a un baile y dice, ¿sabe lo que llevo acá? La maza de Perifetes. Siguió adelante y en el lugar más estrecho del istmo vivía Sinis, apodado Pitiocantos, o el doblador de pinos. Era un tipo que cuando vos pasabas, doblaba 2 pinos
tenía mucha fuerza. Cuando pasaba entre dos pinos, porque si no... Doblaba 2 pinos con unas sogas que tenían. Los doblaba, inclinaba la cúspide de los pinos y al que pasaba lo ataba a los 2 pinos y después lo largaba a los pinos. Señor. Los pinos se enderezaban y era como la manzana de Sofocles. Claro. Bueno, cuando llegó Teseo allí, bueno, en realidad de este encuentro Teseo salió con un hijo, porque la hija de Sinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista y entre los pinos concibieron a Melanipo. Así que, en cuanto al doblador de pinos, Teseo le hizo probar su propia medicina. Lo ató a él, soltó los pinos y allá fue. Siguiendo el camino de la costa, Teseo llegó a unos riscos en donde vivía el bandido Escirón. El tipo acostumbraba a sentarse en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran las patas. Me resultan todos muy simpáticos estos malvados. Cuando el viajero se inclinaba, entonces Escirón le pegaba una patada y lo arrojaba al mar, donde había una tortuga gigante esperando para comérselo. Teseo vio cuál era la diversión del bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo arrojó al mar. Prosiguió su viaje y se encontró con Cerción, el Arcadio, quien desafiaba a los paseantes a luchar con él, cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que se moría. Bueno, ¿qué hizo Teseo? Lo levantó por las rodillas, lo tiró de cabeza al piso tan violentamente que... ¡chau! Cuando Teseo llegó a Corídalo es mejor, se encontró con Polipemón. Y Polipemón no era otro que Procusto, el del lecho de Procusto. Ustedes habrán oído hablar, pero esto es un lecho de Procusto. Bueno, Polipemón ofrecía alojamiento en su casa y tenía 2 camas. Una muy larga y otra chiquita. Si vos eras petizo, te acostaba en la larga. Y si eras alto, te acostaba en la chiquita. Después, en el medio de la noche, si vos estabas en la cama larga, el tipo te estiraba hasta que alcanzabas la longitud de la cama larga. Es decir, te mataba. Y si estabas en la chiquita, te serruchaba lo que te sobraba. A eso se le llama lecho de Procusto. Claro. Cuando uno va a un lugar que no se le acomoda. Si esto es un verdadero lecho de Procusto. O solucionar un problema de incompatibilidad con métodos drásticos, como por ejemplo serrucharlo a uno, también es un método de Procusto. Una vez más, Teseo mató al bandido de la misma forma en que él actuaba, ¿no? Hay no sabemos si este Polipemón o Procusto era petizo o alto, eso no quedó consignado. Superadas todas estas pruebas maravillosas, Teseo llegó al borde del Céfiso, donde se encontró con los hombres de la raza de los Pitálidas, quienes lo recibieron con grandes honores, lo purificaron de todos los asesinatos que había cometido, imagínense, y Teseo, una vez purificado, entró en Atenas y... Finalmente, los hijos de Palante que trataban de derrocar, los Palántidas, ¿no?, que trataban de derrocar a su papá Egeo, no quedó ni uno. Y así quedó viviendo Egeo. Cuando murió el viejo Egeo, Teseo asumió el poder en Ática. Ahora vamos a hablar del encuentro entre Teseo y su amigo Piritoo, el que llegaría a ser su amigo. El lapita Piritoo gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo y había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Y un día resolvió poner a prueba tanta valentía y bueno, fue y le afanó a Teseo parte de su ganado. Piritoo. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritoo le hizo frente y dijo: bueno, la verdad que yo lo que quería era pelear con vos.
y empezaron a pelear, y cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el asunto y se juraron una amistad eterna. Tiempo más tarde, Piritoo se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, uno de los 7 contra Tebas. Invitó a todos los dioses olímpicos. Allí antes era así. Hacías un casorio e invitaba a los dioses. Ahora, invitar a los dioses no vienen. Suerte si va la novia. Bueno, ¿qué querés? Dice, y habían ido los centauros, ¿se acuerda de los centauros, no? Claro. Aquellos que eran un poco caballos. No estaban acostumbrados a beber vino. Bueno, se embalurdaron con 2 copas. Le habían servido leche, sabiendo, pero alguien les convidó vino y se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa y agarró a la novia de los pelos y se la llevó. Inmediatamente se la llevó en ancas de sí mismo. Sí, claro. Dice, otros centauros tomaron lascivamente a las mujeres y la boda pronto se convirtió en una gigantesca orgía, vamos a decirlo así. Bueno. Entonces Piritoo y Teseo corrieron a salvar a Hipodamía y le cortaron a Euritón, el que la había raptado, las orejas y la nariz. Pero a partir de aquel día se desató una lucha entre centauros y lapitas que duró muchísimo tiempo, una enemistad de siglos. Al cabo de algunos años, Hipodamía murió, y Piritoo llamó a su amigo Teseo, cuya esposa Fedra, una esposa que había conocido durante las andanzas que no hemos contado, se había ahorcado convenientemente. Entonces lo invitó a Teseo a hacer una visita a Esparta juntos. ¿Para qué? Para raptar nada menos que a Helena de Troya, la hermana de Cástor y Póllux, la hija del viejo Tindáreo, que todavía era muy pequeña, todavía no se había armado la podrida. Era una niña, tenía 12 años, pero dijeron, vamos a raptarla, el día de mañana nos casamos con ella. Y juraron ayudarse mutuamente para conseguirla y luego pensaron en sortearla. Este es el paraíso del feminismo, evidentemente. Y para el ver perdedor iban a buscar a otra. Dijeron, el que pierde, el otro, el ganador, lo ayuda a buscar otra. Enfilaron hacia la ceremonia y con la ceremonia era un lugar, no la ceremonia. No. Y con un gran ejército se apoderaron de Helena, que entonces no era de Troya. No, Helena, la hija del viejo Tindáreo. Y rajaron y echaron suertes por Helena. Ganó Teseo. Pero Helena era pequeña, por tal motivo Teseo se le dejó a la madre, a Etra, ¿se acuerda de Etra? Para que la cuidara. Dice, cuídemela, madre. Pasaron algunos años, cuando Helena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella, Piritoo le recordó el viejo pacto. Dice, ahora me tenés que ayudar a conseguir novia a mí. Era gente que se tomaba tiempo para todo. Pero consultaron al oráculo a ver qué novia le convenía. ¿Y qué dijo? Imagínense que nosotros para conseguir novia consultáramos al oráculo. Bien. Y el oráculo le indicó una que ya hemos nombrado acá hace poco, que es nada menos que Perséfone. Ahora, Perséfone ya se había casado con Hades, el príncipe del infierno. Cuidado. O sea, una mujer casada ya es malo. Sí. Usted casada con el diablo. Sí. Bueno, pero a estos tipos no le importaba nada. Teseo, que era el que tenía que ayudar, como él no iba a nada en eso, dijo, qué sé yo. Pero después, al final, dijo, más, sí, voy. Descendieron al infierno, al Tártaro. Bueno, eludieron el paso a través del Lete, el río del olvido, ¿no? Y eligieron el camino trasero, en la entrada que está en una caverna del Ténaro Laconio, y en la parte el patio de atrás del infierno, más fácil por ahí. Al poco tiempo vieron con las puertas del palacio de Hades. Hades los invitó, pero como ya se la veía venir, los invitó a sentarse
y los héroes lo hicieron, pero lo hicieron en la llamada silla del olvido, de la que hemos hablado aquí. Y el que se sienta allí no se puede levantar más, porque la silla se convierte en parte de vos mismo. Y no podían levantarse. Había unas serpientes, además, que les silbaban alrededor. Cada tanto venía el perro cerbero y les daba unos tarascones. Así estuvieron 4 años, hasta que llegó Heracles para salvarlos. Heracles tomó a Teseo con fuerza gigantesca y al final lo liberó de su asiento, pero un buen pedazo de carne se quedó pegado a la silla, y dicen que por eso los habitantes de Atenas suelen tener los glúteos pequeños. Dicen, dando a entender que a veces una mala interpretación de la ley de Darwin puede hacerse incluso antes de descubrirse. Claro, sí. Bien, después Heracles tomó a Piritoo, pero la tierra tembló. Y entonces Heracles dijo, más sí, no lo salvó nada, y lo dejó. Después de todo, Piritoo había sido el inspirador de aquella empresa, y ahora lo dejó. Y ahí debe estar todavía sentado. ¿Qué va a hacer? Cuando Teseo volvió a Atenas, luego de su estadía en el infierno, la situación era crítica. Él era rey tan solo de nombre, encontró una ciudad corrompida por las facciones, la sedición, y ya no pudo mantener el orden. Estaba cansado después de tantas aventuras. Entonces hizo salir a sus hijos escondidas de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto, que es un lugar muy a propósito para maldecir, y se embarcó para Creta, donde lo esperaba su amigo de Deucalión. Una tempestad, otra vez la palabra tempestad. Sí, ayer también. Desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Siros. Teseo tenía allí una propiedad, mira qué justo. Sí, bueno. Y quiso alojarse, pero mirá vos, el rey del lugar, Licomedes, consideraba que ese lugar era suyo. Dice, momento, considero que este lugar es mío. Y con el pretexto de demostrar a Teseo sus límites, lo llevó a la cima de un alto risco y desde allí lo tiró, y así murió Teseo. Un tal Simón con C llevó al héroe de los atenienses hasta Atenas, y allí recibieron el cuerpo con fiestas magníficas. La tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Repito, desde entonces la tumba de Teseo fue el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Así que siquiera por eso, por esa bendición póstuma, nos cae simpático Teseo. Su vida es como un parque de diversiones. Sí. Sale de una aventura y se mete en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Y es como un carrusel. Entonces, hemos descubierto que el vals, que se llama carrusel, ha sido compuesto en alusión a las interminables aventuras de Teseo. No estamos seguros, pero creemos que sí. Prácticamente estamos seguros. Sí. Y vamos a escucharlo ahora en una versión que he cantado yo mismo, lamento decirlo. Por favor. Pero el acompañamiento es muy bueno porque son arreglos muy inteligentes hechos por Fernando Marzán con Dimitri Rodnoy, sí. Y con alguno de los buenos violinistas, yo podría saber quién, que teníamos en aquellas formaciones, ¿no?